Dios le bendiga a todos grandemente en esta mañana gloriosa donde hemos venido a adorar a nuestro Dios Rey Salvador. El versículo que Dios me ha ministrado desde hace par de días poderosamente es Primera de Pedro 1:16, que dice, porque Cristo escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y yo meditaba en esta palabra porque en el trimestre pasado de la universidad yo pude estudiar lo que es la santidad de Jesús, porque Él nunca se encontró pecado cuando vino aquí a la tierra y fue santo en toda la extensión de la palabra. No se encontró ni siquiera un solo defecto en Él. Y el por qué. Jesús fue 100% hombre, pero era 100% Dios también. Él sufrió debilidad igual que tú y yo la sentimos. Tuvo hambre, lloró, tuvo necesidad, esa necesidad que ustedes tuvo tentación. El enemigo dice que fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo, así mismo como nos tienta él a nosotros, él fue tentado, él vivió lo que tú y yo estamos viviendo. Y yo meditaba en todo esto. ¿Por qué la santidad de Jesús? Porque la unión que él tiene con su Padre, que él tuvo con su Padre, aunque él fue 100% hombre aquí en la tierra, él tenía una unión con su Padre. Jesús nunca dejó de ir al monte a orarle a su Padre. Él pasaba más tiempo orando a su Padre, buscando el rostro de su Padre. Y allí venía fortalecido. Por eso Jesús, cuando salía, solamente él tenía que declarar la palabra y la gente eran libertados, la gente eran sanados. Él no cogía mucha lucha, él decía tal cosa y ahí sucedía. Pero era por la búsqueda que él tenía con su Padre. Él no se descuidó de buscar el rostro, de tener esa relación con su Padre, y eso lo fortalecía, aunque sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos. Eso lo fortalecía, la búsqueda era que lo fortalecía, porque él tuvo tentación, él sufrió lo mismo que tú y yo, aún más, porque él cargó con todo el pecado de la humanidad. Lo que nosotros pasamos aquí en esta tierra no se puede asemejar, no hay una semejanza con lo que él pasó. Y él nunca se encontró pecado en él, ningún defecto. Había una relación sobrenatural. Cada vez que él sentía esa necesidad de irse a orar, él amanecía buscando el rostro de Dios, y eso fue lo que lo fortalecía, eso fue lo que lo ayudó, aunque sintió lo mismo que tú y que yo, no cometió ningún pecado, no hubo nada que empañara su santidad, y por eso fue que fue escogido. Ningún hombre, ningún ser humano podía redimirnos del pecado, solamente Jesús, porque era 100% Dios. Había una unión sobrenatural con su Padre, y por eso él pudo cargar todos los pecados. Nadie que no sea santo podía redimirnos del pecado, solamente Jesús, que fue escogido, el único que nos podía redimir del pecado, que nos podía justificar, fue Jesús. Nunca nadie puede redimirnos del pecado, no hay otro Dios, solamente Él podía hacerlo. Y esta es una palabra que tenemos que meditar en su santidad, el por qué él no se encontró pecado alguno. Y es lo que era el ejemplo mismo que nos deja, que solamente buscando su presencia podemos mantenernos
en su presencia, aunque vengan los ataques, aunque vengan los desiertos, aunque venga la peor guerra, si nos mantenemos buscando la presencia de Dios, vamos a soportarlo, vamos a dar testimonio de que somos su hijo, porque tenemos que imitarlo a Él, tenemos que imitarlo a Él, y Él sabe todas las cosas. Él sabe por lo que tú y yo estamos pasando, pero que eso no nos aparte de buscar el rostro de nuestro Dios, donde es el único que nos va a fortalecer, es el único que nos va a levantar, es el único que nos va a abrazar, es el único que nos va a entender. Él entiende cada posición que nosotros estemos, cada desierto que nosotros estemos pasando, Él lo entiende, porque Él vivió y sufrió. Él sabe qué pasamos y lo que sentimos, porque Él lo vivió y lo sufrió por amor a la humanidad. Él no tenía que hacerlo, más sin embargo, Él lo hizo. Él lo hizo. Él perdonó a todo aquel que lo maltrató, que lo humilló, aún a esos que Él le hizo muchos milagros, fueron los que lo clavaron. Y en la cruz Él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nos cuesta perdonar. Nos cuesta, no lo queremos hacer, pero tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, Él no nos perdona, dice la palabra, no lo digo yo. La palabra dice que si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, Él no nos perdona. O sea que nosotros tenemos que perdonar para que Él nos perdone, para encontrar la salvación. Así que Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gracias por esa palabra que edifican y nos llenan cada día más de poder y de sabiduría para seguir este camino, que no es un camino fácil, ¿no? Cuando tenemos una bendición, vienen 5 o 6 tropiezos. ¿Sí? El enemigo siempre quiere meter su cola. Pero tenemos que ser más sabios que él, más inteligente que él. Amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Amén. El versículo bíblico que el Señor puso en mi corazón está en el Salmos 91, es el primer versículo del Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una palabra bien. Cuando yo estuve meditando en el Salmo 91, fue una palabra que llegó muy profundo a mi corazón. Habitar bajo la morada del Altísimo. Esto significa que nosotros tenemos que mantenernos todo el tiempo buscando del rostro del Señor. Y cuando nosotros permanecemos buscando del Señor, Dios tiene un trato especial con nosotros, porque nosotros estamos entendiendo que estamos dependiendo de Él. Y cuando nosotros tenemos esa relación estrecha con nuestro papá, con nuestro papito hermoso, con nuestro papito bello, Él, antes de que sucedan las cosas, trata con nosotros. Antes de que sucedan las cosas, nos revela. Antes de que sucedan las cosas, Él nos advierte. Y eso sucede porque nosotros tenemos esa estrecha relación con Dios. Y yo le decía: Señor, ¿por qué tú me pusiste a leer el Salmo 91? Y yo no sabía ni siquiera la magnitud del por qué. Hace unos meses yo estuve pasando por una situación. Inmediatamente voy a dar el testimonio que
para que puedan entender la motivación de este salmo en esta semana que el Señor, porque en esta semana fue que yo me enteré de la situación, precisamente ayer. ¿Cuáles fueron los resultados de esa pelea, de esa lucha, de esa batalla que yo tuve hace algunos meses? Y el Señor me reveló no la cara de la persona, me reveló su nombre, el nombre de la persona con la cual yo iba a estar peleando una situación. Lo que yo le quiero decir es que cuando nosotros tenemos un trato con el Señor, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos revela, Dios nos habla de una forma u otra. Si no nos muestra el rostro, nos habla, nos menciona su nombre, nos da una revelación, trata con nosotros de la situación que viene a nuestra vida. Yo tengo 3 niños, como muchos de ustedes saben, que son de la ciudad. De esos 3 niños hay 2 que van a la escuela. Dentro de la escuela hubo un levantamiento en contra mía porque yo soy hispano, ellos son morenos y la escuela entendía que un niño moreno no puede estar en un hogar de un hispano. Y hubieron muchas reuniones, hubieron mucha contienda, muchas cosas. Pero antes de que todo eso sucediera, Dios me dio el nombre de la persona que se iba a levantar en contra mía. Y yo decía, Señor, yo no entiendo, pero Señor, trata con ella, Señor, libértala, Señor, restaura, Señor, yo no sé lo que está pasando. Yo no sabía lo que estaba pasando. Hasta que hicieron una reunión y ahí yo pude entender la magnitud del problema. Ella tenía un espíritu de racismo en contra de mi persona. Y yo lo que hice que cuando fui a la primera reunión, que pasó todo lo que pasó, yo comencé a orar. Y yo lo que decía, Señor, que nada de esto afecte a los niños. Señor, quita de su alrededor cualquier persona que le pueda hacer daño a ellos, porque ya ellos han sufrido mucho, ya ellos han pasado por muchas situaciones difíciles. Lo que le quiero decir con esto, yo comencé a orar y le comencé a decir que quitara a todas esas personas que querían traer cosas que le perjudicara a los niños. Ayer yo me enteré que la persona que el Señor me dio el nombre, que se llama Rebeca, porque así mismo me dijo Rebeca, y yo la vi tocando en la puerta de mi casa en una revelación, fue movida de la escuela. Fue quitada, fue mandada a otra escuela. Cuando el niño, tuvimos una conversación y yo le dije, no, porque tu terapeuta de la escuela, él me dijo, Nana, ya ella no es mi terapeuta. Yo me quedé pasmada. Yo dije, Señor, pero tú la moviste. Tú la moviste. Yo te le pedí que nada de lo que tuviera alrededor de ella la afectara a los niños. Y tú moviste a ella. Lo que quiere decir que ella estaba afectando a los niños, que ella estaba usando su nivel profesional y manipulaba la situación con los niños. Y yo le pedí al Señor, Señor, quita todo lo que le pueda hacer daño a los niños. Y Dios la movió. O sea que nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios que si nosotros nos mantenemos buscando del rostro de Él, buscando de la presencia de Él, Él siempre va a cuidar de nosotros. Él siempre está al cuidado de nosotros. Por eso siempre nosotros tenemos que tratar de morar bajo la morada del Altísimo, de buscar el rostro del Señor. Porque buscando del rostro del Señor, el Señor siempre va a tener ese especial cuidado de nosotros. Hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga más. Gracias al Señor por poner esa palabra del Salmo, que ese Salmo tiene poder. Y así mismo como dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos pone sabiduría para nosotros poder orar, para desbaratar cada obstáculo que el enemigo quiere poner en nuestra vida.
Entonces el Señor nos pone esa sabiduría, ese don de fe. Que el Señor la cubra y la proteja siempre, y que en cada proceso que esté pasando, el Señor siempre esté con usted, pero siempre aférrese siempre a la fe. Porque si usted pide, el Señor dará. Pedid y os dará. Entonces el Señor nos manda a tener fe. Y en cada proceso que pasamos, si nos desesperamos y nos angustiamos, perdemos la fe. Entonces lo que tenemos que hacer, cada proceso, arrodillarnos y humillarnos ante el Señor, pero tener fe que de lo que vamos a pedir y lo que estamos pidiendo en ese momento, el Señor nos lo va a conceder. Amén. 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 El Señor le continúa bendiciendo. Voy a leer este versículo, no es un versículo que es corto, pero cuando nos vamos a analizarlo profundamente, es un versículo que debemos de entenderlo. Se encuentra en Juan 8:36. Dice, solo Cristo da libertad. Y en otra dice, libre, Cristo rompe la cadena. El mismo versículo dice en distintos lugares así. Entonces, ese versículo a mí me gusta, porque nosotros decimos, ya tenemos a Cristo, estamos libres. Pero tenemos que saber, el Señor es quien liberta, y el Señor es cierto que da la libertad, nadie más. Pero nosotros, de cada cosa que no vencemos, somos prisioneros. Y nosotros tenemos que vivir analizando qué no podemos vencer. El temor, la duda, el miedo. Son tantas cosas. Y yo analizaba este versículo y lo comparaba con los dones que el pastor nos estaba enseñando, los dones del Espíritu. Y oyendo también a mi hermana Joanny, que habló ahora, me doy cuenta que el Señor está actuando con cada uno de nosotros en cuanto a esos versículos, nos está enseñando discernimiento. Si usted ve, todos hemos sido capacitados, todos tenemos hasta otra forma de hablar distinta. Y en particularmente yo, antes de anoche, yo le decía a Julia hace 2 noches, le digo, oye, yo amanecí sin fuerza. Bueno, ese día ella y yo no nos vimos, que es raro el día que no nos vemos. Y fue porque yo tuve una revelación. Y esa revelación la quiero compartir con ustedes. Porque cada cosa que el Señor nos enseñe para compartirlo con los hermanos. De eso se trata la humildad. De que las cosas que usted aprende debe compartirlas con los demás. Cuando usted es, como le digo, mezquino con lo que usted sabe, con lo que usted aprende, y usted no lo enseña a los demás, usted no es humilde. Usted no tiene amor por su prójimo. Entonces yo con esta revelación que tuve, se trata, voy a hacer lo más breve posible, que yo vi unos ángeles grandes, para mí eran ángeles. Entonces me dijeron, ¿qué tú ves? Y yo le dije, me maravillé y dije, ángeles. Y me dijeron, no, eran bien gigantes. Y me dijeron, no, míralo otra vez. Y cuando yo lo miré, la cara no se la podía ver, pero aparte que no se la podía ver, me daba temor. Entonces yo entendí que era algo malo. Y me dijeron que no tuviera miedo, que me estaban enseñando. Me dijeron, tú ves, estos son los espíritus que están en los hospitales. Vestido de estrés, encarnado en persona. Oiga, bien, encarnado en persona, vestido de estrés, para robarse las armas. Y lo internan y duran con ello interno ahí, dándole atenciones. Y no son personas, son demonios que vienen a robarse las armas a los hospitales. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué yo quiero compartir esto con ustedes? Amén. Tenemos que ser inteligentes. Cuando vamos a un hospital, mire, ya yo más nunca voy a un hospital sin cubrirme con la sangre de Cristo, que ya a mí me dijeron que los espíritus se encarnan ahí. Entonces, lo que usted le dice, usted tiene que ponerle atención. Yo entendía antes que uno se cubría por las enfermedades, por cosas, pero no, esto va más profundo. Oiga, se encarnan en persona, vestidos de estrés. Lo internan ahí, ellos van a robarse las armas. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos, yo decía, ciertamente que este estudio de los dones
Es algo tan profundo lo que yo estoy diciendo que a lo mejor algunos no me van a entender. Pero es bien profundo. Porque es algo que el Señor me reveló. Y yo decía, mira, ese estudio de los dones, el pastor mandó ahí unas páginas. Y créanme, de verdad, no le voy a hablar mentira, yo no la he leído. Pero cuando pasó esto, dije, tengo que no leerla de pasada, sino estudiarla. Porque los dones que el Señor está depositando en nosotros no es cualquier cosa. Los dones del Espíritu, usted tener sentimiento que el Señor pone en usted, no es lo mismo que sentimiento que usted se inventa, ni sentimiento que usted cree que tiene que pasar. Es cosa que el Señor le revela. Y cuando el Señor le revela algo, usted le guste o no le guste, es así. Porque el Señor es el Señor y Él es soberano y Él sabe cada cosa que hacer. Estamos muy acostumbrados a que todo lo que el Señor diga a nosotros nos parezca bien y que sea lo que nosotros decimos. Pero no es así. Y a darle orden al Señor. Nosotros no somos nadie para darle orden al Señor. Nosotros tenemos que ir humildes delante de Él, ante su presencia. Nosotros tenemos que humillarnos para que el Señor haga de cada uno de nosotros lo que Él tiene que hacer en cada vida. ¿Y por qué leí ese versículo de libertad? Porque nosotros decimos, somos libres porque tenemos al Señor, pero seguimos haciendo cosas que nos condenan, que nos encadenan. Y el hombre tiene que ser inteligente con esto de los dones, saber y buscar la profundidad de la palabra del Señor para llegar a ser verdaderamente libre, como Él quiere que seamos. Espero que me hayan entendido, aunque sea un poco, porque yo quisiera transmitirle lo que yo sentí cuando tuve esa revelación, pero se me hace imposible, pero traté de explicarla lo mejor que pude. Que el Señor le bendiga mucho, nos siga cuidando, nos siga guardando y nos siga revelando cada cosa que Él quiere que nosotros aprendamos para ponerla en experiencia, en práctica y que la podamos compartir y para que el enemigo cuando venga con sus acechanzas y sus maldades no nos coja de sorpresa. Dios le bendiga más y le siga bendiciendo a cada uno de nosotros y a cada familia representada aquí en el nombre de Jesús. Dios le bendiga más y más. Amén. Dios le bendiga a todos. Yo quiero dar 2 testimonios. Hace como 2 semanas, una semana, nosotros fuimos a la Florida. Yo no quería ir porque yo siempre estoy de vaga, que no quiero salir, no quiero hacer nada. Y nos fuimos. Y cuando nos íbamos, antes de salir, detuvimos el carro, oramos y nos fuimos. Un viaje largo. Cuando salíamos de allá para acá, le voy yo diciendo a Philly, la oración, pero era refiriéndome a que el culto había comenzado, que se íbamos a entrar. Entonces él detuvo el carro y me dice para que yo orara. Y yo le digo, no, era que si vamos a entrar al culto. Digo yo, bueno, pero ya tú detuviste el carro, vamos a orar. Y oramos otra vez. Y salimos y veníamos, cuando veníamos como por North Carolina o South Carolina, por ahí. Mira, un carro venía encima de nosotros a darnos. Eso iba a ser un choque feo, porque el hombre se entretuvo, estaba como testeando en el teléfono. Y veníamos rápido porque era un highway. Y cuando yo veía ese carro así, que venía yo echando gritos y Philly ahí llevando el carro así. Y yo vi el carro ya que no desbarató, pero yo sé que fue el Señor que dejó esos 2 carros derechitos así, el de nosotros y el del hombre, como hasta que el hombre reaccionó, porque él no venía reaccionando qué era lo que él estaba haciendo. Él estaba muy metido en su teléfono. Y cuando él como que cayó en cuenta, pero yo sé que eso fue el Señor que le mantuvo ese guía derecho, el de él y el de nosotros. Y cuando él como que cayó en cuenta, descaradamente miró, hizo seña que era que estaba en el teléfono. Digo yo, Dios mío, Padre, gracias, Señor, porque yo sé que fuiste tú que nos cuidaste, porque las oraciones no caen en el vacío. Y yo, gracias, Señor, porque tú fuiste que hiciste que nosotros fuéramos y viniéramos contentos, en paz y felices, que tú nos cuidaste de todo peligro. Y por eso es bien importante siempre uno orar, cubrirse con la sangre de Cristo, siempre sacar ese momentito, por rápido que uno se crea que uno vaya, que esos minutos no son perdidos. Aleluya.
Gloria a Dios. Lo que yo voy a decir es breve porque estamos alargando un poquito, pero yo creo que son cosas importantes que se ha dicho cada uno y de gran importancia que debemos aprender. De lo que yo le quería decir, que sigo diciéndole que el Señor le está entregando dones a cada uno y lo tenemos, quiero que estén seguros. Mire cómo Dirce allá tuvo el Señor puso en ella que vea cosas para que pueda reprenderla. Me enseñaron a mí a discernir, que no me confunda, que yo conozca cuándo es ángel y cuándo es otra cosa. Mire cómo Juan le ha estado hablando. Mire cómo está trabajando con Julie, cómo trabajó con la hermana Joanne. O sea, el Señor nos ha ido entregando dones de inteligencia, no ha puesto inteligente a cada uno, para que con la inteligencia podamos vencer. El Señor nos está revelando a cada uno. Y nosotros debemos de darle seguimiento a eso. Cada día, buscando más del Señor y entrándonos más con Él. Porque el Señor ya depositó cosas en nosotros, pero faltan cosas aún más grandes. Y podremos hacer cosas grandes en su nombre. Eso era lo que yo quería aportar. La palabra que yo voy a dar hoy, pero el Señor me dio el entendimiento, el discernimiento de ella para que pueda cosas. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Corintios 13, el 3. Primera o segunda. Primera. Y dice así: y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí el Señor me dio a entender, gracias por esta palabra, pero el Señor me dio a entenderla ahí mismo, que si nosotros no damos lo poco que sea, lo que sea, con amor, que no vale la pena que lo demos, porque no tiene sentido, no vale la pena, porque el Señor no lo reconoce, el Señor no lo ve. Mientras tanto, cuando tú lo das con amor, dice el Señor que Él en el cielo, los secretos, que Él te los recompensa en público, que los secretos Él te los recompensa en público, te los da, te lo multiplica. Por eso es que digo que esta palabra es un poquito diferente a todas. Pues esa fue la palabra que el Señor me mostró y me puso. Y por eso le digo, todo lo que demos, sea mucho, sea poco, hasta una menta que le demos a una persona, tiene que ser con agrado, con amor, porque si no, no la demos, porque para el Señor no tiene sentido, no vale la pena. Amén. Amén. Eso sí es cierto. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra, por este culto que tú has dado hoy en este día, que yo sé que te ha placido, que eres tú que te estás glorificando en cada uno de nosotros, poniendo palabras en cada uno de nosotros, en nuestra boca, Señor. Damos gracias, Señor, por la ofrenda, que demos todo lo que nosotros deseamos, pero que lo demos de corazón, sin importar nada, porque dice la palabra que el dador alegre, el Señor lo ve con agrado y recibe su ofrenda con grato olor. Más cuando tú no das con amor ni deseo, no vale la pena. Quédate con ellos mejor, no de nada. Señor, multiplíquele a todo el que ha diezmado, al que ha ofrendado, y al que no ha podido ofrendar porque no ha podido, porque no tiene, Señor, llénale su granero y dale para que pueda diezmar y ofrendar, para que él vea cómo la ventana de los cielos se abren y sea multiplicado tu bien. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta oportunidad que tú me has dado para estar aquí en tu culto, Señor. Amén.